¿Entren bien? Bueno, vamos a continuar con un siguiente tema. El tema que vamos a comenzar a revisar en esta ya pues recta final de nuestro curso va a tener que ver con este movimiento que se ilustra aquí, de este insecto que, como vemos, se está moviendo alrededor de un punto fijo que aquí pues no claramente nos indica, pero que da lugar a esa trayectoria circular. Ese es el tipo de movimiento que vamos a comenzar a revisar desde este momento y en lo que sigue. Las siguientes sesiones que vamos a tener van a versar justamente sobre este movimiento, el llamado movimiento rotacional. Ya anteriormente habíamos hablado un poco al respecto de este tipo de movimiento, el movimiento circular. Justo cuando hablábamos de la segunda ley de Newton, a la hora de mencionar que uno de los efectos que se pueden tener cuando se aplica una fuerza es generar o provocar que un objeto, en lugar de seguir una trayectoria recta, se esté desplazando en una trayectoria cerrada, concretamente un círculo. Bien, vamos a comenzar a plantear las ecuaciones que describan este tipo de movimiento y hasta cierto nivel las ecuaciones que vamos a revisar tienen mucha semejanza, son muy parecidas a las ecuaciones para el movimiento en una línea recta. Pues bien, de lo que vamos a hablar entonces es de cinemática rotacional. En esta cinemática rotacional nos vamos a concentrar, como aquí se indica, en el movimiento de los objetos rígidos alrededor de un punto fijo, es decir, rotaciones. Para hablar de este tipo de movimientos debemos entender o el concepto base en este tipo de descripción es que un objeto lo vamos a considerar rígido como aquel que está formado por partículas que todas ellas no cambian su posición relativa. Esa va a ser la idea básica en ese tipo de problemas que vamos a resolver a continuación. Un objeto rígido es aquel que tiene forma definida y esta forma definida no va a cambiar durante su rotación. ¿Qué quiere decir que su forma no cambie durante la rotación? Bueno, que las partículas constituyentes van a permanecer en posiciones fijas entre sí. Por ejemplo, pensemos en una rueda de bicicleta. La rueda de bicicleta tiene una parte central y tenemos los rayos, ¿no? Que apuntan hacia afuera. Bueno, cuando la rueda de bicicleta está girando, esos rayos se mantienen a la misma distancia, no están cambiando entre sí. Así que esa es básicamente la idea de fondo en esta frase. Un objeto rígido no cambia su forma y las partes que la constituyen permanecen en posiciones fijas entre sí. Si tenemos aquí la parte central de nuestro sólido, durante esa rotación, cada una de las partículas que lo constituyen mantienen sus distancias, ya sea hacia el centro del círculo, o bueno, de esta figura, o sus posiciones entre ellas. Las posiciones que hay entre cada partícula se mantiene constante, no va a cambiar. Bien, adicional a todo esto, vamos a estudiar primero el movimiento rotacional que se conoce como el rotacional puro. Es decir, cuando el objeto gira alrededor de un eje fijo. Hay un otro tipo de movimiento igualmente vamos a ver, pero eso es mucho más adelante, en el que se combina
tanto el movimiento traslacional, es decir, movimiento en una línea recta, y el movimiento rotacional, es decir, movimiento alrededor de un eje fijo. Como ese tipo de movimiento es un poco más general, vamos a concentrarnos únicamente, por ahora, en estudiar el movimiento rotacional puro. Es decir, el objeto gira alrededor de un eje fijo. Bien, para ilustrar esta parte, vamos a considerar los siguientes esquemas. Justamente esto es lo que está sucediendo con la animación del insecto que se les mostró hace unos instantes. Ese insecto, y en general cualquier objeto, que esté describiendo un movimiento rotacional alrededor de un eje fijo, por ejemplo, el eje fijo aquí está cruzando justamente en el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Pensemos que estamos esto viéndolo desde arriba y lo que vemos es el plano XY. Bueno, entonces el eje de rotación está yendo hacia nosotros, saliendo de la pantalla. Así que el objeto va a estar rotando alrededor de este punto fijo. En este caso va a estar realizando un movimiento rotacional en contra de las manecillas del reloj, justo como la animación que les comentaba. Así que en el tiempo veremos cómo este objeto pues, se encuentra a veces en el primer cuadrante, a veces en el segundo, otras ocasiones más en el tercer o incluso en el cuarto cuadrante. Así que tenemos ese movimiento que llamaremos rotacional. Bueno, ¿cómo vamos a caracterizar este movimiento? Recordemos, por ejemplo, que cuando hablábamos de un movimiento en línea recta teníamos el famoso vector de posición. Dependiendo de dónde se encontraba esa partícula, nosotros construimos un vector de posición que tiene unidades de longitud y que nos permitía decir qué tan lejos se encontraba ese objeto de un origen de coordenadas. Aquí veamos, voy a regresar a la animación. Podemos ver que aquí el eje de rotación se encontraría en el centro de esta trayectoria circular. En ese centro estaría nuestro origen de coordenadas. Pero si vemos, el insecto no se está alejando. Lo único que está haciendo es girar alrededor de ese punto fijo. Entonces, ahí, ¿cómo hablaremos de la posición? ¿Cómo definiremos que este insecto y cualquier otro objeto se están moviendo? Lo está haciendo, se está moviendo, como lo podemos ver. Pero ¿cómo vamos a caracterizar este movimiento? Bueno, la manera en que lo vamos a hacer bien, va a ser a través de esta línea que se llama línea de referencia. Es una línea imaginaria. Esta línea imaginaria, como vemos, va a estar haciendo un ángulo θ con el eje X positivo. Justamente como lo hacíamos con vectores, si recuerdan, cuando hablamos de las componentes de un vector. La misma idea. Esta línea de referencia es una línea que pasa por el eje de rotación y que forma un ángulo θ, θ0 en este caso, con el eje X positivo. Dependiendo de cuánto vale ese ángulo θ0, vamos a hablar entonces de lo que llamaremos la posición angular del objeto en rotación. ¿De acuerdo? Así que el ángulo que forme esta línea de referencia que pasa por el origen y por nuestro objeto en rotación va a llamarse posición angular y nos dice justamente qué tan alejados estamos ahora angularmente de nuestro eje X positivo. Como vemos en la siguiente imagen, cuando el objeto ya está moviéndose, digamos, ya han pasado cierta cantidad de tiempo, el objeto que está rotando se encuentra en nuestra nueva posición. Pues vemos que su posición angular se ha modificado.
Así que de esa manera estaremos hablando de en dónde se ubica un cierto objeto que está rotando. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien con las ideas hasta este punto? Sí, profesor. Muy bien. Así que aquí el uso del transportador, digamos que va a ser lo usual. Así que cada marca que hagamos en el transportador representa una posible posición angular para un objeto en rotación. Bueno, eh, aquí se acostumbra ya no utilizar los grados para hablar de posiciones angulares, sino la unidad que se utiliza para la posición angular siempre va a ser el radian. ¿De acuerdo? Así que, bueno, sabemos que hay una equivalencia, un factor de conversión, llamémosle así, para pasar de grados hexagesimal a radianes. Hay que recordar, 2 pi radianes equivalen a 360 grados o bien pi radianes equivalen a 180 grados. Así que mucho cuidado aquí. No, la unidad de grados, esa unidad sexagesimal queda descartada. Las posiciones angulares se van a reportar siempre en radianes. Bien, ya tenemos la forma en que vamos a poder ubicar a un objeto respecto al eje X positivo. ¿Recuerdan cómo medíamos en un movimiento en línea recta los cambios de posición? ¿Qué cantidad definimos en aquella ocasión para hablar de que un objeto está cambiando de lugar? En el movimiento de en línea recta definíamos lo que llamamos en su momento el vector desplazamiento y que denotábamos como delta R. ¿A qué da igual este vector? Este delta R, este vector llamado vector de desplazamiento. El cambio de posición. Muy bien, nos daba información acerca del cambio de posición, es correcto. ¿Y cómo se calcula ese cambio de posición? Haciendo una restra de la posición final y la posición inicial. Exactamente. Este vector de desplazamiento, en cuestión de información, nos hablaba del cambio de posición. ¿Y cómo se calcula? Tomando la posición final
y restándole la posición inicial del objeto. Eso en línea recta. ¿Cómo se hace aquí en un movimiento rotacional? De la misma manera, exactamente de la misma forma. Con la diferencia de que aquí vamos a estar restando ángulos. Así que en analogía con el movimiento traslacional o ese movimiento que se ejecuta en una línea recta, definimos el llamado desplazamiento angular, delta teta, simplemente como el cambio de posición angular. Así que determinar ese delta teta equivale a tomar la posición angular final y restarle la posición angular inicial. Y listo. Este resultado les estaría diciendo cuánto está cambiando la posición angular de un objeto en rotación. Por ejemplo, como vemos en la figura, aquí cuando el objeto rota, describe un ángulo mayor en comparación al ángulo que tenía inicialmente. Su línea de referencia, la línea que está en color amarillo, hace un ángulo más grande con el eje X positivo en comparación a su posición inicial, es decir, esta línea de referencia en color blanco. Y es así como vamos a estar hablando de cuánto se está desplazando angularmente un objeto. Una característica muy importante que salta a la vista es que el movimiento en este tipo de casos es periódico. Noten que cada 2 pi radianes el objeto va a estar regresando a su posición original cuando su línea de referencia hacia un ángulo teta cero con el eje X positivo. Eso seguramente ustedes ya lo habrán visto en su curso de álgebra cuando hablaban de números complejos. Cada vez que esta partícula avanza de forma angular, es decir, rota, va a estar pasando por su posición original varias veces. Esta es una característica muy importante que no vemos en la parte traslacional. Con un objeto, por ejemplo, dejamos que avance hacia el eje X positivo, sin ninguna alteración, ese objeto se va a estar desplazando cada vez más y más y más hacia la derecha del eje X. Es decir, va a ir hacia más infinito. Cosa que no ocurre aquí. Si dejamos que ese objeto avance en sentido contrario a las manecillas del reloj, va a haber instantes de tiempo en el que va a pasar nuevamente por este mismo punto. A este tipo de movimiento se le conoce como movimiento periódico. Así que bueno, esa es una característica muy importante que se va a estar presentando en este tipo de movimiento. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios sobre lo que vamos a llamar como posición angular y el desplazamiento angular? Muy bien. Ya tenemos cómo ubicar angularmente a un objeto en rotación. Ya hemos visto o mencionado cómo sabremos si ese objeto está cambiando de posición angular. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué otra cantidad podríamos estar interesados en determinar? Siguiendo una analogía con el movimiento traslacional. ¿Qué pasa si involucramos el tiempo?
Muy bien, podremos considerar el tiempo que este objeto demora en cambiar su posición angular. Y claro, el tener esa información, ¿para qué la podemos, cómo la podemos ocupar? Imaginen ustedes que para este caso, para el lapso de tiempo que transcurre entre estas dos imágenes que tenemos aquí en la pantalla, pasan 5 segundos, que es el tiempo que le toma desplazarse angularmente. Bueno, esos 5 segundos que hemos calculado con la ayuda de un cronómetro, ¿cómo los podemos utilizar para hablar más de la cinemática de este objeto? ¿Qué nueva cantidad física podemos definir? A partir de conocer el tiempo que le toma desplazarse angularmente y el propio cambio de posición angular, es decir, su desplazamiento angular. ¿Su frecuencia? Frecuencia. Ok, esa cantidad la vamos a ver en minutos más adelante, pero está relacionada con justamente la cantidad que acaban de mencionar en el chat, que es la velocidad. O sea que la frecuencia del movimiento aquí que se está experimentando, sí la podemos calcular, pero su relación aparece justamente con la llamada velocidad, en ese caso velocidad angular. Así que la primera cantidad que podemos definir es la llamada velocidad angular promedio. Aquí, vean, velocidad angular. Aquí la palabra clave es angular promedio, la cual nos dice cómo cambia la posición angular en el tiempo. Nos indica qué tan rápido se realizan esos cambios de posición. Su unidad de medida van a ser los radianes sobre segundos. Y la vamos a estar identificando con la letra griega omega. No es una W, es una letra griega llamada omega. Así que la velocidad angular promedio se determina como el desplazamiento angular, posición final menos posición inicial, entre el tiempo que le toma realizar dicho desplazamiento. Si notan el parecido con la velocidad promedio, la que vimos por ahí del segundo parcial, al inicio del segundo parcial. Sí, profe. Así que vean, es muy parecido. La única diferencia está en que en este caso estamos hablando de movimientos que se realizan a lo largo de una circunferencia. Pero tienen la misma información. Realmente nos hablan de lo mismo. ¿Qué tan rápido está cambiando la posición angular de este objeto en términos del tiempo? Bien, si también recuerdan, cuando comenzábamos a hablar de la velocidad angular, perdón, de la velocidad promedio, mencionamos que había un problema con esa forma de calcular velocidades. Aquí tenemos un intervalo de tiempo, un delta t. Ese delta t puede ser muy grande. Por ejemplo, podemos hablar de 10 segundos, 30, 10 segundos, 30 segundos o incluso hasta minutos, ¿no? 30 minutos, 60 minutos, incluso un intervalo de tiempo mucho más grande. Como ese intervalo puede ser tan grande como se quiera, dentro de estos dos valores podrían ocurrir varias cosas. Digamos que le damos tiempo a que ocurran varias cosas en ese lapso de tiempo. Sin embargo, la velocidad angular promedio no identifica, no es capaz de ver esos cambios. Entonces, si lo que nos interesa es conocer segundo a segundo cómo se realizan estas variaciones de posición angular, debemos
ya no de hablar de una velocidad angular promedio. Debemos de definir una cantidad más precisa, la cual se conoce como la velocidad angular instantánea o simplemente velocidad angular, para ser más económicos. ¿De acuerdo? La velocidad angular instantánea se define como el límite de la razón de cambio, justamente la que tenemos aquí arriba en color azul, cuando este delta t tiende a cero. Y eso equivale a encontrar la derivada. Así que la velocidad angular instantánea es la derivada de la función posición angular respecto al tiempo. Recuerden ustedes, por ejemplo, para el caso lineal, la velocidad es igual a la derivada del vector posición respecto al tiempo. Y no distancia sobre tiempo. Recuerden, esa definición no es cierta. No es cierta 100% de las veces. Así que mucho cuidado. Es importante que al finalizar este curso, ustedes aprendan ya a reconocer que la velocidad no es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad es realmente la derivada del vector posición respecto al tiempo. Y de manera análoga, la llamada velocidad angular instantánea va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la posición angular. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Con estos dos parámetros, estas dos cantidades angulares. Todo bien, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cantidad podríamos definir? Ya que tenemos estas otras 4 cantidades. Vean, ya tenemos otras dos. Las llamadas velocidades, ya sea promedio o instantánea. Muy bien, la siguiente cantidad que podemos obtener es la aceleración. Y recuerdan que mide la aceleración. ¿Qué información nos da la aceleración? En el caso lineal, por ejemplo, lo que vimos ya desde hace mucho tiempo en el segundo parcial. ¿Qué información nos da el tener una aceleración? La rapidez con la que se va moviendo. La rapidez con la que se mueve. Pero no eso es la velocidad, eso no sería en todo caso la velocidad o el módulo de la velocidad. Sí, sí sería así. Entonces, O sea, si es una rapidez, pero ¿de qué? O sea, la aceleración sí mide una rapidez, pero ¿de qué? No del movimiento. Porque si decimos la rapidez con la que se mueve, entonces estamos hablando implícitamente de la velocidad, o al menos de su módulo. A ver, vean ustedes. ¿Qué mide la velocidad? La razón de cambio, es decir, qué tan rápido está cambiando la posición en términos del tiempo. ¿Qué estará midiendo la aceleración? el cambio de la velocidad. Exactamente, en función del tiempo. La aceleración, ya sea lineal, esa que se mide en metros por segundo cuadrado, o en este caso la angular, la que vamos a definir a continuación, nos dice qué tan rápido está cambiando la velocidad en términos del tiempo. Eso es lo que hace la aceleración. La aceleración angular promedio, vamos a empezar por ella, es el cambio de la velocidad angular dividido entre el tiempo requerido para efectuar dicho cambio.
Esa es la aceleración angular promedio. ¿Qué tan rápido está cambiando la velocidad rotacional cuando cambia el tiempo? Y sus unidades van a ser, evidentemente, radianes sobre segundo cuadrado. Así que la expresión para determinar esta aceleración angular promedio es la que tenemos aquí. Velocidad final menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo empleado para efectuar dicha variación en la velocidad. Ahora, similar a los casos lineales, la aceleración así calculada presenta un problema. Que este intervalo de tiempo pues puede ser muy grande o muy pequeño, como uno quiera, según, claro, el rango de valores en los que está uno interesado. Pero si este rango de valores es algo grande, este intervalo de tiempo abarca ya minutos o hasta horas tal vez, durante ese intervalo de tiempo, la velocidad pudo haber experimentado varios cambios, más o menos bruscos, pero la aceleración angular promedio no es capaz de notar eso, porque vean, solamente le interesa qué tenemos al final y qué teníamos al inicio de este intervalo de tiempo. Si nosotros quisiéramos estar interesados en lo que pasa de manera más precisa, de manera más exacta, segundo a segundo, evidentemente esta expresión no es útil. Realmente no lo va a ser. Así que lo que hay que definir entonces es lo que se conoce como la aceleración angular instantánea. Y la aceleración angular instantánea se obtiene cuando en la ecuación que tenemos arriba, este delta t se hace tender a cero. Y eso matemáticamente coincide con el hecho de calcular la derivada. Así que la aceleración angular instantánea o simplemente aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Así que tenemos estas cuatro cantidades. Dos promedio, en los que el intervalo de tiempo siempre es requerido, es decir, siempre necesitamos un tiempo inicial y un tiempo final. Mientras que en las cantidades llamadas instantáneas, simplemente calculamos unas derivadas y las evaluamos en un tiempo específico. T igual a 2 segundos, T igual a 5 segundos, T igual a 100 segundos, lo que ustedes gusten. Y este resultado, ese numerito que ustedes encuentren, les va a indicar justo en ese momento cuál era el valor de la velocidad y cuál era el valor de la aceleración del objeto que está rotando. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre estas cuatro cantidades que tenemos en la pantalla. No, profesor. Muy bien, pues vean que estamos casi como que reciclando varias de la terminología que vimos en movimiento lineal. El único cambio aquí es esa palabra, ¿no? Angular, que nos recuerda que el movimiento que estamos estudiando es alrededor de un eje fijo o alrededor de un punto fijo. Bien, siguiendo con esta analogía entre las cantidades cinemáticas, podemos considerar el caso en el que la partícula se mueve con aceleración angular constante.
Ese es un caso muy concreto. De hecho, nosotros en el movimiento en línea recta, recuerden que vimos el movimiento, por ejemplo, de caída libre o tiro vertical. Ese tipo de movimiento se ejecuta con una aceleración constante. De hecho, con una aceleración cuya magnitud vale g, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Otro movimiento que se ejecuta con aceleración constante es el tiro parabólico. Y recuerden ustedes, cuando la aceleración es constante en aquellos casos, surgen una pareja de ecuaciones bien específica que empleamos para analizar los problemas en esos casos concretos, cuando la aceleración es constante. ¿Recuerdan cuáles son esas ecuaciones? Hablando del movimiento en línea recta. O lo que se conocería como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Jóvenes, ¿cuáles son las ecuaciones? De hecho, son dos ecuaciones nada más que se utilizan para hablar o describir el movimiento con aceleración constante a lo largo de una línea recta. Por ejemplo, en el eje X, para ser más específicos. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones que empleamos para describir el movimiento en el eje X, por poner un ejemplo? Muy bien, una de las primeras ecuaciones es la que nos decía que la velocidad final como función del tiempo es igual a la velocidad inicial de la partícula más su aceleración, que es constante por el tiempo. La siguiente, que se parece a la que nos menciona en el chat, porque no es distancia. Si estamos pensando que d es distancia, no es correcto verlo de esa manera. Recuerden que en la interpretación de estas cantidades es que son vectores. Así que en este caso hablamos de la posición final de la partícula en el eje X claramente es igual a su posición inicial en ese eje más un factor que incluye la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas son las dos ecuaciones que empleamos para describir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una ecuación que nos habla de cómo cambia la velocidad en función del tiempo y una segunda ecuación que nos dice cómo cambia la posición, no la distancia, la posición de una partícula en función del tiempo. Y ambos casos, recordemos, son válidos cuando la aceleración, este término, es constante. Si la aceleración no es constante, estas ecuaciones ya no son válidas.
Eso tiene que quedar también claro. Solamente se utilizan estas ecuaciones cuando tenemos asegurado que la aceleración que experimenta la partícula en su movimiento es constante. Así que bueno, no es por espantarlos, pero sí para ponerlos sobre aviso. Para aquellas que van a presentar el examen extraordinario, incluso si se llega a dar el caso, examen ETS, pues toda esta información que ya vimos en su momento en el primero o segundo parcial, pues tiene que estar, pero presente. ¿De acuerdo? Así que tienen que estar repasando constantemente todos los temas de este curso. No solo los que estamos viendo justo ahora, sino todos aquellos que hemos visto ya anteriormente. Bien, ¿recuerdan ahora cómo obtuvimos esas ecuaciones? ¿Cómo es que se obtienen esas ecuaciones? ¿Cómo es que llegamos a ellas? Integrando. Integrando, creo, fue lo que escuché. ¿Y qué se integra? Es correcto, mediante un proceso de integración, pero ¿qué es lo que se integra? Vamos a ver si damos con la pizarra. A ver, por aquí teníamos, aquí están, por aquí está. Justamente aquí está. Aquí tenemos, si queremos conocer la velocidad como función del tiempo, cuando la aceleración es constante, tenemos que integrar a la aceleración. Y esa integración nos da como resultado la primera ecuación, cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Si queremos conocer la posición, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esta ecuación, integrarla ahora respecto al tiempo y obtenemos la otra ecuación, esta. ¿Cómo cambia la posición en función del tiempo? Así que lo mismo es lo vamos a hacer a continuación. Vamos a tener la misma analogía. ¿De acuerdo? Así que cuando hablemos de movimiento rotacional con aceleración angular constante, quiere decir que esta alfa, aceleración angular, va a ser constante, va a ser un número, simplemente. Así que tenemos lo siguiente. De esta ecuación, que es justamente la que tenemos aquí arriba, es la misma, solamente que ya para no estar escribiendo instantáneo cada vez, se quita, no hay ningún problema. A esta cantidad simplemente la vamos a llamar aceleración angular, para ser más económicos. Bueno, pues esta aceleración angular sabemos que es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Si integramos esta ecuación, es decir, hacemos este procedimiento, y con la consideración de que esta alfa es constante, obtenemos este resultado. Velocidad angular como función del tiempo es igual a una velocidad angular inicial más la aceleración angular constante por el tiempo. Noten la semejanza que hay entre esta ecuación que hemos obtenido y la que teníamos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ven el parecido que se está presentando. Evidentemente, la diferencia está en que
en la ecuación que escribimos aquí arriba en color rojo, las cantidades se miden en metros por segundo, en metros sobre segundo cuadrado o en metros. Esas unidades. Mientras que aquí las unidades que vamos a estar trabajando son ya sea radianes sobre segundo cuadrado, radianes sobre segundo o radianes. Es decir, cantidades angulares. Bueno, siguiendo la analogía o el procedimiento, ya que tenemos esta función, esta omega, la velocidad angular como función del tiempo, podemos integrarla nuevamente. Y al hacer esto, estaríamos obteniendo la posición angular como función del tiempo cuando la aceleración angular es constante. ¿Y qué forma creen que tenga? Una vez que se realice esa integración en ambos lados de la igualdad, ¿qué función estaremos obteniendo para la posición angular en función del tiempo, valga la redundancia, asumiendo que la aceleración angular es constante? Si realizan el proceso de integración, que no es una integración nada complicada, simplemente bastará con que esta omega que aquí aparece la sustituyan por lo que vale, que es toda esta cantidad, la sustituyen aquí y realizan la integral y obtendríamos esto. La posición angular final como función del tiempo es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo cuadrado. Nótese la semejanza entre esta ecuación que se obtuvo y la que teníamos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son muy parecidas en términos de cómo están ordenados los términos, qué información estamos trabajando en cada uno de ellos. La diferencia está evidentemente en que las unidades son diferentes, pero la relación a nivel de ecuación es básicamente la misma. Bien, así que estas dos ecuaciones que hemos encontrado son válidas, repito, única y exclusivamente cuando la aceleración angular es constante. Solamente en ese caso. Si la aceleración angular no es constante, sino por el contrario, es una función del tiempo, tendremos que utilizarla en esta integral y no podremos extraerla. No podemos simplemente sacarla como se hace aquí, sino que tendremos que utilizar su dependencia temporal para realizar el cálculo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda con lo que se ha mostrado? No, profesor. Bien, pues como parte final de esta introducción
hacia las cantidades que vamos a estar trabajando. Tenemos que hablar de la relación que existe entre las cantidades cinemáticas lineales, aquellas que hemos trabajado gran parte del curso, y estas nuevas cantidades, las llamadas cantidades angulares. Vean, aquí se está resaltando que hay una semejanza en cuestión de las ecuaciones. Esta ecuación se asemeja por mucho a la que tenemos para el movimiento en una línea recta con una aceleración constante. Y lo mismo esta otra ecuación, la que está aquí abajo, se asemeja a esta otra ecuación que nos hablaba de la posición en una línea recta. Bien, las semejanzas o el parecido no termina simplemente ahí, sino que realmente esto que estamos encontrando guarda mucha más información. Digamos que esto es solamente la punta del iceberg. Hay una relación todavía mucho más profunda entre las ecuaciones angulares o las variables angulares y las cantidades lineales. Bien, ¿cómo encontramos esa relación? A ver, vamos a platicar primero del vector de posición. Consideremos una partícula, por ejemplo el insecto de la animación, que es bien un sólido rígido, que esté efectuando un movimiento rotacional alrededor de un eje, que pasa justo por el centro de coordenadas. ¿Cómo escribimos el vector de posición? Evidentemente, el vector de posición va a ser una función del tiempo, porque la partícula, el insecto o el sólido rígido está cambiando su posición conforme va pasando el tiempo. Recordemos que este vector de posición se escribe con una componente X y una componente Y, porque estamos aquí hablando de dos dimensiones. Pero a su vez, cada una de estas componentes, ¿cómo dependen del tiempo? Recordemos incluso hasta vectores. La componente X es igual a el módulo del vector por el coseno del ángulo que está formando con el eje X positivo. La componente Y se calcula como el módulo del vector por el seno del ángulo que se forma con el eje X positivo. Hasta aquí nada raro. Vean que estamos utilizando las mismas definiciones para cualquier vector. Descomponemos un vector en términos de sus dos componentes, X y Y expresamos sus componentes en términos del ángulo que se forma con el eje X positivo. Tenemos esta ecuación. Pero aquí viene la parte realmente importante. La distancia que separa a la partícula del origen de coordenadas o bien del eje de rotación es constante. El módulo de este vector es R, que es constante, es el radio de la circunferencia. Es más, veamos nuevamente la animación. Vean, la partícula, en este caso el insecto, está reescribiendo un movimiento circular. En la esquina inferior derecha está representándose el vector de posición. Vean cómo el vector de posición está rotando porque está siguiendo al insecto. Por ejemplo, cuando el insecto está en esta posición, el vector de posición apunta hacia el eje Y positivo. Cuando se ubica en este punto, se está encontrando a la izquierda del origen de coordenadas. Por eso el vector de posición apunta hacia la izquierda. Cuando se encuentra aquí abajo, el vector de posición apunta hacia el eje menos Y. Y cuando se encuentra en esta otra posición, el vector de posición apunta hacia la derecha. Vean que la magnitud de ese vector no está cambiando, pero sí su dirección. Así que su dirección tiene que ser una función del tiempo. Conforme el tiempo va variando,
la dirección de este vector de posición tiene que ir variando también. Bueno, pues justamente eso es lo que estamos representando en esta ecuación. Aquí estamos diciendo que la dirección, recuerden eso, que la dirección está ligada al ángulo que hace el vector con el eje X positivo. Bueno, el ángulo está cambiando. Bien, tenemos esa cantidad. Ahí está nuestro vector de posición como función del tiempo. Y sabemos que su módulo es constante. Y además es igual al radio de la circunferencia. Bien, ¿qué pasa si obtenemos la derivada de este vector de posición? Si aplicamos la derivada respecto al tiempo. ¿Qué obtenemos al aplicar la derivada a este vector R? ¿Qué cantidad se obtiene al derivar esta función? La que tenemos aquí. Bien, si calculamos la velocidad lineal de esta partícula, es decir, esa velocidad que se mide en metros sobre segundo, en kilómetros sobre hora, es decir, una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, equivale a derivar cada componente. Tendremos que derivar esta componente, la componente X de nuestro vector de posición, respecto al tiempo, y por su parte, derivar la función, perdón, la componente Y respecto al tiempo. Aquí vean, como la R es constante, el radio de la circunferencia se mantiene constante, no es afectada por la derivada. La derivada del coseno, de la función coseno, es la función seno, con signo negativo. Pero este omega de este teta de t depende del tiempo, evidentemente. Así que aquí se tiene que aplicar regla de la cadena. Y que bueno, no sé qué tan versados estén en ese tema, si ya lo revisaron en su curso de cálculo, pero bueno, aquí lo vamos a ocupar simplemente. Aplicando regla de la cadena a la hora de derivar estos dos términos, encontramos que esto que está aquí es el vector velocidad. Si graficamos este vector de velocidad, encontraremos que va a tener este comportamiento. Va a ser tangente a la trayectoria que describa el objeto en rotación. Vámonos a la animación para que esto quede claro. Tenemos ahí a la Catarina dando vueltas. Tenemos aquí en azul su vector de posición. Si consideramos su velocidad, así se vería. Así se vería su vector velocidad. Vean cómo el vector velocidad, esa flecha en color verde, se mantiene tangente a la trayectoria, a ese círculo. No está cambiando su módulo. Como pueden notar, su módulo se mantiene constante.
Pero lo que sí está cambiando es su dirección. A esta velocidad también se le conoce como velocidad tangencial, porque pues evidentemente es tangente a la trayectoria que describe el objeto bajo rotación. Así que esta sería la expresión para esa velocidad, como función del tiempo. Vean que aquí su dirección, es decir, el ángulo que forma con el eje X, está cambiando. Así que conforme la partícula va dando vueltas, este vector velocidad se va orientando de forma diferente. Pero siempre, siempre, siempre tangente a la trayectoria que se está siguiendo. Digamos, aquí está nuestro vector velocidad. Siempre tangente al círculo. Bueno, si tomamos en cuenta el módulo de este vector, si calculan el módulo de este vector, verán que su módulo es constante y además se relaciona con la velocidad angular. ¿Y cómo lo hace? A través del radio. Aquí está la relación importante. El módulo de la velocidad lineal es igual a r veces la velocidad angular de la partícula que está rotando. Así que aquí está la relación. Velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular simplemente a través del radio de la circunferencia que se esté considerando. La circunferencia que esté siguiendo esa partícula alrededor del eje de rotación. Bien, ¿esta ecuación qué implica? Parece muy sencilla, pero guarda mucha información que seguramente ustedes habrán notado, eh, sobre todo me parece que es todavía en la secundaria se llega a hacer, en la primaria es de ley. Eh, cada lunes, generalmente, cuando se hacían honores a la bandera. Cuando se hacen honores a la bandera, se tiene o se tenía una escolta, unos alumnos que eran seleccionados para formar parte de la escolta, y durante el recorrido que realiza la escolta, eh, tienen que realizar justamente rotaciones, tienen que dar vuelta hacia la izquierda o vuelta hacia la derecha. Cuando se realiza este tipo de movimientos, habrán notado que uno de los estudiantes, uno de los alumnos, se queda fijo en su posición y solamente da vueltas alrededor de su eje. Mientras que el otro estudiante que está del lado opuesto tiene que ir avanzando, es más, hasta a veces con zancadas, casi dando como saltos. Y esto con la finalidad de que la escolta, la estructura que formaban, no se perdiera. ¿Eso qué está significando? Bueno, que toda la escolta se estaba moviendo con la misma velocidad angular. Toda la estructura tenía que rotar como una estructura sólida para que la figura se mantuviera, pero entre más alejados estuviese un estudiante del eje de rotación, se tenía que estar moviendo con una mayor velocidad. Y eso se notaba clarísimo. Ese estudiante más alejado del eje de rotación tenía que dar pasos más grandes en comparación a los estudiantes que estuviesen más cerca del eje de rotación.
Y no se diga de aquel que estaba justo en el eje de rotación. Ese ni siquiera tenía que moverse de ese lugar. Así que esta relación que estamos encontrando es muy importante, porque lo que nos está diciendo es que, aunque un sólido rígido se esté moviendo con la misma velocidad angular, cada una de las partes que lo forman experimentan velocidades lineales diferentes, dependiendo de qué tan alejados estén del eje de rotación. Preguntas, comentarios sobre la información que estamos obteniendo entonces de la llamada velocidad lineal y su relación con la velocidad angular. No, profe. Muy bien, pues pasemos a revisar la última cantidad cinemática para encontrar una relación entre las cantidades cinemáticas lineales y estas nuevas cantidades cinemáticas, las angulares. Bueno, pues ya que conocemos la velocidad, pues se puede derivar. Derivamos esta función respecto al tiempo. Al hacer eso, vamos a obtener la llamada aceleración, ¿no? Esa vieja cantidad conocida llamada aceleración. Pero del lado derecho de la igualdad, es decir, a la hora de derivar esto que tenemos aquí, surge una situación importante. Esta omega realmente es una función del tiempo. Esta omega es una función del tiempo. Así que cuando se deriva o se aplica la derivada, como no es una constante, no va a dar cero. Así que lo que va a dar como resultado es una aceleración angular. Pero no solamente eso. Este otro término, esta función trigonométrica, depende a su vez del tiempo. Es decir, tenemos dos funciones que dependen del tiempo y se están multiplicando. Así que recordando la regla de derivación, si tenemos dos funciones multiplicadas y las derivamos respecto a alguna variable, ¿a qué es igual la derivada? ¿Qué nos dice la regla del producto para derivadas? Si tienen dos funciones f y g que se están multiplicando y se derivan, ¿a qué da? ¿Qué se obtiene como resultado? Si no estoy mal, tanto F como G, no, ajá, se derivan y después se suman. ¿No es así o algo así por ahí cuando es multiplicación? Ok, y explícitamente, ¿cómo es esa suma? ¿Cuáles son los términos que se estarían sumando? La derivada de F y la derivada de G, hasta donde yo tengo entendido. Ah, no, era la derivada de F por G y más F por la derivada de G, ¿no? Exactamente. Esa es la expresión para este tipo de
de la derivada de un producto. Si tenemos dos funciones f y g que se están multiplicando y después se derivan, entonces la derivada que resulta se tiene que calcular de esta manera. Primero, la derivada de f multiplicada por la función g sin derivar, más la función f sin derivar por la derivada de la función g. Eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, esa es la regla del producto. Así que, pues, no lo olviden. Digamos, están en formación de ingenieros, así que ese tipo de resultados son los que tienen ustedes que estar, pero si bien presentes, ¿no? Bien, pues esta reglita es la que se tiene que emplear aquí. Recordemos, esta omega es una función del tiempo. Y esta función seno, en su interior, hay una función que depende del tiempo. Así que tenemos dos funciones que, vean, se están multiplicando. Así que es válido aplicar esta regla de derivación. Además, la función seno tiene en su argumento una función. Es decir, hay una composición de funciones. Y para ese tipo de situaciones se aplica la regla de la cadena. La misma que se ocupó acá arriba, ¿no? De aquí, para llegar a esos resultados. Bueno, aplican todo esto que tiene que ver enteramente con cálculo. Así que de esta primera línea con esta componente y, esta componente X va a dar como resultado dos términos por la regla del producto, porque aparece ahí una suma. Y lo mismo va a pasar con la componente J, la componente Y. Como tenemos dos funciones que se están multiplicando y al momento de derivar da como resultado una suma, vamos a tener aquí cuatro términos. Eso es lo que se estará obteniendo. Recomiendo que ustedes lo intenten, que apliquen la derivada a esto que está aquí e intenten recuperar lo que se está aquí mostrando simplemente como resultado. Aquí por cuestiones de tiempo, simplemente lo mostramos. Bien, ¿qué está apareciendo en este caso? Bueno, cuatro términos los cuales, como podemos ver, notar, tienen factores en común. Por ejemplo, tenemos los primeros dos términos que tienen como factor común omega cuadrada. Vean, aquí está omega cuadrada, omega cuadrada. Son dos vectores y están en direcciones diferentes, porque eso está en el eje X y eso está en el eje Y. Pero tienen el mismo factor común, omega cuadrada. El otro término, la otra pareja de términos tienen como factor común alfa, es decir, la aceleración angular. Así que lo que vamos a hacer es juntar aquellos que tienen omega cuadrada para formar un nuevo vector. Y aquellos que tengan a alfa como factor común, los vamos a juntar para formar un nuevo vector. Así que, conclusión, la aceleración, cuando un objeto está rotando, va a tener dos componentes. Una componente que es proporcional a omega cuadrada y otra componente que es proporcional a alfa. Bien, pues si esto lo ponemos como que más compacto, vamos a compactar esto. La aceleración entonces la podemos dibujar de esta manera. Vean, la primera componente, la que tiene como factor común omega cuadrada, la vamos a llamar aceleración centrípeta. Una que ya habíamos visto anteriormente, si recuerdan en la parte de dinámica.
La aceleración centrípeta es una componente de una aceleración que apunta hacia el interior o hacia el centro de la trayectoria circular. Pero no es la única componente, hay otra, esta, que es proporcional a alfa. Y esta aceleración, esta componente de la aceleración, se le conoce como aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque siempre es tangente a la trayectoria que ejecuta la partícula. Es decir, que la aceleración tangencial siempre es tangente, toca en un punto a la trayectoria circular, como lo hacía la velocidad, que vimos así ya unos minutos. Mientras que la aceleración centrípeta, recordemos, esa siempre apunta hacia el interior. No importa en qué punto se encuentre el objeto, la aceleración centrípeta siempre va a estar apuntando hacia el centro. Así que eso es lo que está sucediendo. Cuando un objeto está moviéndose de forma circular, es decir, está rotando alrededor de un eje fijo, la aceleración que experimenta va a tener dos componentes. Dos componentes que tienen direcciones bien concretas, bien específicas. La primera, apuntando siempre al centro de la trayectoria. Y la segunda, siempre apuntando de forma tangencial a la trayectoria circular. De tal manera que la aceleración es este vector en color blanco. Esta es la aceleración. Y esto que está aquí en color verde y en color amarillo son sus componentes. No es que la partícula esté experimentando dos aceleraciones. No, mucho cuidado. Eso no tiene sentido. Un objeto no puede experimentar dos aceleraciones. Lo que estamos diciendo aquí es que el objeto en rotación experimenta una sola aceleración, este vector en color blanco, el cual se puede descomponer en las componentes centrípeta y tangencial. ¿Sí queda claro este comentario? Eso es muy importante porque a veces se llega a leer en tareas o en exámenes que el estudiante afirma que o habla de una aceleración total. Y eso como que la aceleración total da la idea de que pues había varias, las sumó, encontró con una especie de resultante y eso es lo que está reportando, cuando no. La partícula experimenta una sola aceleración. Lo que está pasando aquí es que esta aceleración la estamos descomponiendo en las componentes que tiene, puesto que es un vector. Recuerden ustedes, cuando hablamos de un vector, una cantidad vectorial, la podemos descomponer en componente X y componente Y. No es que estemos obteniendo o que estemos dibujando más vectores. Estamos descomponiendo ese único vector en componentes rectangulares. Es lo mismo que está sucediendo aquí. No estamos diciendo que la partícula esté experimentando más de una aceleración. No, es una nada más. Lo único que estamos expresando aquí es cuáles son sus componentes. Para finalizar esta analogía, o mejor dicho, la relación entre las cantidades lineales y las cantidades angulares, si ustedes calculan el módulo del vector aceleración tangencial, encontrarán que es proporcional a la aceleración angular. Así que este vector tiene un módulo que es proporcional a la aceleración angular. Aquí está la relación. Una cantidad que se mide en metros sobre segundo al cuadrado se relaciona con una cantidad que se mide
por radianes sobre segundo cuadrado a través del radio de esa circunferencia. ¿Y qué pasa con la aceleración centrípeta? Pues si calculan su módulo utilizando estas componentes, encontrarán que es igual a R, el radio de la circunferencia, por la velocidad angular al cuadrado. Pero hace unos minutos dijimos que el módulo de la velocidad lineal es igual a R veces la velocidad angular. Así que si ustedes sustituyen el valor de omega en términos de la velocidad lineal, obtenemos este resultado. Y este resultado ya lo habíamos comentado cuando hablamos por primera vez de la velocidad tangencial, perdón, centrípeta. Hicimos un acto de fe y les dije, la aceleración centrípeta se relaciona con la velocidad lineal de esta manera. E hicimos ejercicios al respecto. Bueno, aquí estamos mostrando de dónde viene. Aquí está la base. Todo esto que acabamos de hacer constituye la base de por qué la aceleración centrípeta se relaciona de esta manera con la velocidad lineal y el radio del círculo. Antes de terminar nuestra sesión, vale la pena recordar lo siguiente. Hubo un ejercicio de un estudiante, justamente, que con ayuda de una cuerda se sujeta y con esta cuerda logra levantarse a una cierta altura respecto al suelo para después caer al interior de un lago, me parece. Bueno, en ese momento, tenemos creo que por acá. Aquí está. Justamente aquí está. Bueno, de hecho es lo siguiente. A la hora de resolver este ejercicio, tuvimos que analizar las fuerzas que estaban actuando. Y encontramos que la aceleración que se tenía que analizar era la centrípeta. Y en su momento les dije, hay otra aceleración que aparece, pero que no le hicimos mucho caso porque realmente para ese problema esta aceleración no era importante. Pero vean, esta aceleración que aquí aparecía es justamente la aceleración centrípeta. La aceleración que experimenta el estudiante mientras va ascendiendo tiene dos componentes. La centrípeta, que apunta hacia el centro de la trayectoria circular, y una tangencial, que siempre es tangente a la trayectoria que sigue el estudiante. Bueno, pues aquí estamos mostrando exactamente quiénes son estas dos cantidades. Así que ese acto de fe que teníamos, pues bueno, aquí ya les estoy poniendo explícitamente de dónde viene cada término. Así que bueno, no siempre hay que hacer un acto de fe. Es importante que aprendamos a saber de dónde viene cada cosa. Bien, para finalizar entonces, permítanme mostrarles por última ocasión la animación para ilustrarles que cuando esta partícula, o en este caso este insecto, está dando vueltas, si mostramos la aceleración, esta es la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial en este caso no se presenta, no se ilustra, pero está presente. Siempre es tangente a la teoría circular. Así que conforme la partícula va dando vueltas, siempre se van a tener estas dos aceleraciones. Alguna de ellas con mayor o menor magnitud o módulo. Pero bueno, realmente la aceleración tiene dos componentes cuando hablamos de un movimiento rotacional. ¿Preguntas, comentarios sobre lo que tiene que ver con la aceleración en el caso de una partícula en movimiento rotacional?
Parece que no, profesor. Muy bien, pues es muy importante que quede claro que esta parte de la aceleración, porque cuando entremos a la parte de dinámica rotacional, esta componente tangencial, que en este dibujo, en esta animación no se muestra, va a ser muy importante para tomar en cuenta. Cuando un objeto rota, por ejemplo, una rueda, un volante o algún otro objeto, esa aceleración va a jugar un papel muy importante, esa aceleración tangencial. Pero bueno, ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Bien, jóvenes, pues terminamos nuestra sesión del día, y es más, de la semana. Así que el lunes próximo, pues continuaremos con este tema. Veremos algunos ejercicios y veremos más conceptos que surgen al estudiar movimientos rotacionales. Ya pueden hacer su registro de asistencia y nos estamos escuchando entonces, si no hay nada pendiente, la siguiente semana. Gracias, Nos vemos, profe. Hasta luego. profesor. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, excelente día. Gracias igualmente.